El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Ricardo Cantera, uno de los autores del libro Caudal Ambiental, Conceptos, Experiencias y Desafíos. Profesor, ¿cómo se contextualiza esta investigación? Esta investigación está contextualizada en un gran proyecto internacional que existe en el mundo entero de tratar de determinar cuáles corrientes de agua se pueden utilizar y en qué medida. Se trata de hacer una investigación para determinar cuánta agua se le puede sacar a una corriente natural, a un río o a un lago, sin que eso afecte las condiciones naturales del lago o del río, es decir, sin que se aumente la contaminación y sin que se muera la fauna o la flora. ¿Cuál es el contexto de los recursos hídricos en América Latina? América Latina se debate como gran parte del mundo en un aumento fuerte de la escasez del recurso y en un aumento fuerte de la contaminación del recurso. En todas partes el mundo asiste a enormes problemas con el agua. Hay un contexto climático internacional que es el del cambio climático, el del cambio global. La temperatura del planeta ha aumentado y de esa manera todos los cuerpos de agua han sufrido procesos naturales que lo afectan. Simultáneamente con eso la acción humana ha contaminado más los ríos, ha extraído más sus poblaciones pesqueras y ha ocasionado una serie de inconvenientes que hacen que haya que tomar medidas urgentes de acción para evitar el deterioro completo de los cuerpos de agua. ¿Cuál es la gestión integral de los recursos hídricos? Hacer gestión integral de recursos hídricos quiere decir hacer gestión de todo lo que tiene que ver con la oferta de agua para ser tomada, para ser utilizada por los seres vivos. Es decir, hablamos de la cantidad de agua que hay, manejando muy bien su calidad, es decir, que no haya contaminación, y manejando muy bien la importancia ecosistémica del agua y su importancia como regulador del clima. El agua es, finalmente, junto con la atmósfera, el elemento que ocasiona variaciones en el clima o estabilidad de él. ¿Cómo se aplica esa gestión en Colombia? Esa gestión está a cargo de una gran institución que se llama el Sistema Ambiental de Colombia, y ese sistema está constituido por los órganos, autoridades del Estado encargadas de gestionar, hacer las normas, sacar las reglas para el manejo del agua, junto con los usuarios, que dependen de los ministerios de Desarrollo, Agricultura, la Ganadería, y junto con la academia que produce, digamos, conocimientos que sirven para ese manejo de los recursos. De manera que gestión integrada quiere decir manejarla desde todos los puntos de vista, conservando todos los puntos de desarrollo sostenible, manejando la parte social, es decir, que haya agua para toda la sociedad, que haya agua para el desarrollo económico y que haya agua para que se mantengan las condiciones ambientales de manera que se puedan conservar para las futuras generaciones. ¿Qué es el caudal ambiental? Caudal ambiental es un concepto que nació de la ingeniería, en el sentido de que es un caudal que se debe mantener en todos los cuerpos de agua cuando se usan para que no se pierdan las calidades de ese cuerpo de agua. Un ejemplo concreto que tenemos es Cali. Es una ciudad que manejó muy mal sus recursos hídricos. Cali es una de las muy pocas ciudades del mundo, yo casi que me atrevería a decir que es la única ciudad del mundo que tiene 7 ríos. Y sin embargo, Cali hoy asiste a problemas de agua. De vez en cuando nos racionan el agua, nosotros nos preguntamos por qué, y es porque simplemente manejamos muy mal las fuentes de agua. Por ejemplo, el río Cañaveralejo casi nadie lo reconoce hoy en día como un río, porque prácticamente quedó convertido en una cañería, incluso con cemento, y perdiendo todo su caudal. ¿Qué pasó allí? Que se empezó a usar el agua del río Cañaveralejo sin tener en cuenta su caudal ambiental y se empezó a consumir más del agua necesaria para que el río se mantenga vivo. Al ocurrir esto, entonces el río empezó a degradarse y a terminar ocasionando inundaciones y en la época de sequía prácticamente no agua en el río, con lo cual dejaba de ser condiciones de río.
Y así fuimos haciendo poco a poco con el Meléndez, con el Lilí, lo hicimos con el río Cali, con el río Aguacatal. El río Cali se mejoró muchísimo porque se le construyó un colector lateral a ambos lados que impide que haya mucha contaminación, y estamos hoy en día pues utilizando el río Pance como la fuente alternativa, pero si no se maneja mejor el caudal ambiental, si no se tiene en cuenta que hay que mantener agua en el río, sino que lo usamos todos para agricultura, las fincas o las casas, terminará por quedar en la misma condición que los otros ríos. En ese sentido, ¿qué grado de culpabilidad, por decirlo de algún modo, tienen las poblaciones que se asentan en las riberas de los ríos? De alguna manera culpabilizar a la sociedad por estas cosas es pues un poco exagerado. Es un problema de educación, de formación, de recursos. Sin embargo, uno puede decir que la gente que habita en las riberas de los ríos pues agota la cuenca, agota los bordes de la cuenca, agota la cubierta vegetal que hay alrededor. La cubierta vegetal protege el río y por lo tanto de cierta manera facilitan los deslizamientos y la pérdida del cauce del río. Igualmente muchas veces sucede que por falta de planificación, por falta de recursos, pues los asentamientos humanos liberan sus productos de desecho directamente al agua del río, prácticamente sin ningún tratamiento, y entonces pues eso contamina el agua, porque muchas casas haciendo vertimientos de sus lavamanos, de sus baños, ¿cierto?, de sus sanitarios al río, le elevan la materia orgánica en gran cantidad, ocasionando contaminación. Pero de todas maneras no es el poblador como tal, ¿cierto?, es el sistema que tenemos de planificación y organización, porque por otra parte uno también puede decir que los otros miembros de la escala, es decir, los ricos, entre comillas, también tienen efectos importantes sobre los ríos, porque ellos a través de sus empresas de papel, de azúcar, también tienen un papel importante si no cumple con la normativa que existe para proteger las fuentes de los ríos. ¿Cuál es la importancia del caudal ambiental en la gestión integral de los recursos hídricos? Es altísima porque es lo que permite determinar la cantidad de agua que se guarda. Por tal razón, si hay caudales ambientales bien establecidos, con los estudios necesarios para hacerlo, uno puede utilizar el recurso hídrico hasta el nivel en el cual lo permite, sin pasar de ahí. Entonces no es solo designar caudales ambientales como hacemos nosotros en el libro que hicimos sobre eso, sino que se cumplan las leyes que salen de ahí, es decir, que si se coloca que el caudal ambiental es tantos metros cúbicos por segundo, que no haya dificultades para que se mantenga ese caudal. ¿Cuál es el marco en que se representa el agua como un recurso indispensable en América Latina? Todos sabemos que todas las poblaciones del mundo están hechas alrededor de fuentes de agua, o se han hecho al lado del mar, o se han hecho al lado de los ríos o al lado de los lagos, porque es el recurso fundamental. Sin agua no tenemos nada, de manera que el marco en el cual nos encontramos es en el marco de una gran necesidad de utilizarlo, y en el marco de qué es lo que permite tanto la sobrevivencia como el desarrollo. Colombia era hasta hace pocos años uno de los países más importantes en fuentes de agua del mundo. Ese récord nosotros nos hemos sentido muy orgullosos en el tiempo, pero hemos ido bajando el cuarto como al 25, algo así por el estilo. Eso quiere decir simplemente que en Colombia hemos perdido la capacidad de regular nuestras fuentes de agua y hemos perdido la capacidad de recuperarlas y de mantenerlas al servicio de la población. ¿Qué relación tiene eso con las políticas ambientales que se aplican en el país? Tiene muchas relaciones porque las políticas del agua las determina el mismo Ministerio del Ambiente. Hay una sección del Ministerio del Ambiente que se encarga del agua y prácticamente gran parte de las medidas que se toman es pensando en el agua. Se cuidan los páramos porque ahí se genera el agua, se cuidan los humedales porque ahí se procesa el agua, se cuidan los ríos, los mares, porque el agua es fundamental para todas las actividades humanas que tienen que ver. De manera que el agua es, junto con los bosques, ¿cierto?, y la atmósfera, los tres principales elementos de cualquier política ambiental que se tenga.